Grabando. Grabando, sí. Perfecto, jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy, el día miércoles 22 de julio. Hoy día vamos a ver polinomios, que es lo último que ya entraría en la materia. Hoy día vamos a hacer la introducción y lo que alcancemos de ejercicios. Así que esta va a ser una clase un poco pesada. Todos deberían, a ver, no, ahora sí. Además, mañana, a todo esto se me olvida, mañana después de la clase, las personas que quieran revisar su test, se van a quedar acá en la sesión de Zoom y vamos a revisarlo creando salas para que solamente estemos yo y la persona que quiera revisar y vemos sus notas y esas cosas que estuvieron bastante malas, pero estaba dentro de lo esperable. Recuerden que las notas las pueden ver en ADECA, lo pueden descargar desde el archivo adjunto. Ya, eso. Compartir pantalla 2. El chat. Participantes. Y las caras. Aquí. Las caras. Perfecto. Entonces, todo lo que tiene que ver con polinomios son cosas que ya hemos usado bastante en el curso, pero simplemente en este punto lo que vamos a hacer es como formalizar ciertas cosas. Todo lo que es tema de factorización y esas cosas entran dentro de esto que es un polinomio. Pero en sí, ¿qué es un polinomio? Para empezar a trabajar eso tenemos que definir ciertos conceptos base. En la particular es la palabra variable, que va a corresponder a una letra. Por general es X, Y y Z. Son las variables matemáticas más utilizadas, pero puede ser cualquiera. Y esto va a corresponder a cualquier número real. Y bueno, o dependiendo del conjunto, puede ser real, natural, o lo que sea. Déjame un momento a cargar esto. Y llamaremos constante o parte numérica de una variable al número que acompaña a una variable. Por ejemplo, 2x corresponde a un polinomio, donde la variable es x y la constante real es 2. Por ejemplo, la expresión de acá, 2x cuadrado más 4x menos 7, la x cuadrado y x son las variables, y 2, 4 y 7 son números. Estos son otro tipo de expresiones algebraicas, simplemente son lo que vimos anteriormente, o sea, variable con números, pero unido a través de un conector, y este conector son las funciones suma, resta, multiplicación o división. También están las otras funciones que es raíz cuadrada, exponencial, todas esas cosas, pero es simplemente la unión de esto, es una expresión algebraica. Y de la familia de todas las expresiones algebraicas, nosotros vamos a trabajar los polinomios, que corresponden a expresión algebraica, pero donde los exponentes son en números naturales unidos el 0. Por ejemplo, x elevado a menos 2 no es un polinomio, porque el exponente es negativo. Por ejemplo, también x elevado a un medio tampoco es un polinomio, porque el exponente es fraccionario. Tiene que ser un número entero, positivo, o el 0. Entonces, cuando hablemos de un término algebraico y también de un polinomio, vamos a tener tres partes: está el coeficiente numérico, que es el numerito, el factor literal, que corresponde a las variables con sus distintas potencias, y su signo, que puede ser positivo o
negativo. A todo este conjunto se le conoce como término. O sea, cuando hablamos de un término, es las tres cosas juntas. Un término bajo un factor numérico, una variable o un factor literal y un signo. Cuando simplemente hay un término se llama monomio, dos términos binomio, tres términos trinomio y así sucesivamente. Entonces recuerden que nosotros lo que vamos a trabajar van a ser variables cuyos exponentes sean números enteros en esta parte, porque son polinomios. Algo que no me voy a como detener mucho es el tema de los términos semejantes. Recuerden que solamente se pueden sumar elementos cuyo factor literal, o sea, letras, tengan las mismas potencias 1 a 1. Por ejemplo, en este caso, x y cuadrado solamente se puede sumar con el término de acá, por ejemplo, porque tiene el mismo factor literal. No se puede sumar con el que tiene acá al lado, porque acá la x está al cuadrado y acá la y está al cuadrado. O sea, para que se puedan sumar los términos, tienen que tener el mismo factor literal y solamente interactúan los números y el factor literal se mantiene. Cuando se habla de evaluación, es cuando se tiene un polinomio o una función, también este término funciona para ambos casos, y la variable, en este caso la letra x, se cambia por un factor numérico, por lo general. También se puede evaluar con cosas que no sean números. Por ejemplo, hay funciones que se basan en personas, pero en este caso en polinomios solamente se va a evaluar en números. Y lo único que hay que tener cuidado con eso es cuando usted evalúa el tema de los signos. Nada más. Y aquí están los términos, los productos notables más comunes, que esto ya lo deberían conocer todos ustedes, porque por lo menos hasta acá, los primeros 6, eso ya deberían ser de público conocimiento. Los últimos 2, no tan necesariamente. Esto corresponde a las factorizaciones del término de Newton, por eso no se ocupa mucho por lo general, pero sí se puede. Aquí está el cuadrado binomio pero con el menos, binomio diferencia o diferencia de cuadrados, o resta de cubos, resta de cuadrados, bueno, un sinfín de nombres que recibe esta forma de acá. Esta es la más tradicional, cuando se pregunta qué números multiplicados dan este y sumados dan este. Y lo de las factorizaciones de los cubos. Entonces, como ya les había adelantado que lo que vamos a trabajar nosotros, todas las expresiones algebraicas que tengan exponentes enteros o de cero, nosotros lo vamos a llamar polinomios. ¿Por qué es importante que sean los números enteros o el cero? Porque nosotros aquí podemos dar una especie de orden. Este orden va a estar marcado por las potencias de las variables. Por ejemplo, si yo hablo de un polinomio cuyo mayor término es x a la quinta, puedo ordenar de x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, elevado a x y x elevado a 0. Entonces puedo ordenar para poder tener más herramientas sobre este factor, este término algebraico. Y lo que se hace es ordenarlo de esta forma. Primero se parte del término que está solito y este se llama a sub 0 porque, entre comillas, está acompañado por x elevado a 0, que recordemos que es 1. Después a sub 1, que es el término que está acá, está acompañado por x elevado a 1. A sub 2 por x elevado a 2. O sea, el subíndice va a estar en función de la potencia de nuestro factor literal que esté acompañando. Y esto es un polinomio.
A los polinomios, al factor que tenga perdón, el término que tenga la potencia más grande, se le va a conocer como el término enésimo o el que lleva el grado del polinomio. Por ejemplo, un polinomio de grado 2 significa que su factor más grande es x al cuadrado. Un polinomio de grado 5 significa que su término más grande es x elevado a 5. Y así sucesivamente. Y aquí está la explicación. Acá, ojo que aquí hay un error. En el tercero debería ser como x a la quinta a cualquier potencia distinta. Observaciones, todas las rectas son polinomios de grado 1. Cuando solamente tenemos números constantes, por ejemplo, 5, 6 o cualquier número, se llama que el polinomio es de grado 0. Pero dentro del polinomio de grado 0 hay un caso muy particular, que es el número 0 como tal. El número 0 se dice que no tiene grado, porque no cumple con ciertas reglas, porque tiene la propiedad de absorción. Esa propiedad es una propiedad algebraica, pero lo que quiere decir en pocas palabras es que cualquier número multiplicado por este número se absorbe y sigue siendo el valor 0. O sea, 0 por lo que sea es 0. Distinto del 1, el 1 usted lo multiplica por 5 y da 5, se transforma. En cambio no. El 0 absorbe cualquier número real, por lo cual se dice que no posee un grado, o no se le atribuye un valor. Pero vamos a lo interesante. Primero, igualdad de polinomios. Aunque esto suena como de cosa obvia, dos polinomios son iguales cuando son iguales término a término. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, por ejemplo acá, en el ejemplo 5.9, el polinomio P y el polinomio Q no son iguales, porque aunque comparten ciertos términos, por ejemplo el menos 1, el 3x cuadrado, el 9x a la séptima, el tercer término que está acá tiene distinto grado, el menos 4x a la quinta, y acá es menos 4x a la sexta. Al ser distintos, ya inmediatamente se dice que no son iguales. Tienen que ser igual término a término. Esta igualdad, recuerden que no necesariamente tiene que ser en orden, puede ser en cualquier... o sea, que existen los términos simplemente, no importa en el orden que estén presentados. Por ejemplo, lo que pasa acá, tenemos 4x cuadrado y 12x al cubo, y acá también está 4x, también está 6x cuadrado y el 12x al cubo. La diferencia es simplemente en la presentación, que están de distinto orden. Y el último, no son iguales porque el factor 1 acá es positivo y acá el factor 1 es negativo. Insisto, esto no va a parar mucho, pero por sumar y restar hay que tener las mismas potencias. Y simplemente se trabajan con los números. Para multiplicar hay que multiplicar término a término siendo muy ordenado. Por ejemplo acá sería el primer término por el primero, el primer término por el segundo, el primer término por el tercero, el segundo por el primero, segundo por el segundo, segundo por el tercero. Este x de acá lo voy a obviar porque acá al hacer la solución, el desarrollo se lo comieron, no aparece. Entonces, asumamos que este x no está. Y nos quedaría este término con el primero, este término con el segundo y este término con el tercero. Y acá. Bueno, aquí me voy a parar un poco porque esta es la forma tradicional que se enseña para poder resolver la multiplicación de términos. Y lo que está acá es un método europeo que simplemente es lo mismo, pero un poco más ordenado. Lo voy a explicar de esta forma. Lo importante es que una vez hecha la multiplicación,
nosotros pues sumemos los términos semejantes. Entonces, esta forma de hacerlo, lo que nos hace es que podemos ordenar las cosas verticalmente para que la suma sea más fácil. Por ejemplo, acá se tiene este término, se multiplica por el primero, y ese resultado que se tiene en esta primera fila. Después, todo este término se multiplica por el segundo, pero se ordena de tal forma que si existe una potencia que sean iguales, se colocan de forma vertical. Y si no existiese, se pone a la derecha para que en la siguiente multiplicación pudiesen aparecer estos factores. Por ejemplo, acá aparece este 12x a la quinta, se ordena debajo del x a la quinta. Acá aparece el 18x a la cuarta, se ordena abajo de este menos 7x a la cuarta. Insisto simplemente para hacer más fácil la multiplicación. Y luego, este término de acá se multiplica por el tercero y se hace lo mismo. Si es que existe algún factor que sea de igual potencia, se ubica debajo verticalmente, y si no existe, se pone al final como una cola. Y luego, al hacer la suma, es bastante más sencillo identificar cuáles son los términos semejantes, entonces se hace un poco más rápido el tema. Insisto, no es algo que sea revolucionario, simplemente es una forma o una técnica para hacer la multiplicación más ordenada. ¿Se entendió? Dedito arriba. Perfecto. Aquí están ciertas propiedades de las cosas. Y aquí empezamos con lo bueno, la división de polinomios. La división ya es algo más complicado. Ya no es tan sencillo como multiplicar término a término y después hacer la suma, sino que acá existe un algoritmo para poder calcular cuál es la división de un término con otro. Entonces esto primero voy a explicar unos conceptos generales. Cuando nosotros hacemos divisiones, por ejemplo, 7 dividido 3, por lo general la presentación que se hace es la siguiente. 7 dividido 3 cabe 2 veces, sobra 1, entonces al resto de acá, esto de acá se le llama resto, y esto de acá es el resultado. Pero esto de aquí también se puede presentar de esta forma. 7 dividido 3 es lo mismo que 2 enteros más 1 tercio, donde este 1 corresponde al resto, el 3 que está acá abajo corresponde al divisor que está acá, y este 2 que está aquí corresponde al resultado. Estas dos formas dan la misma información, simplemente está hecho con la cámara, está hecho de una estructura distinta. ¿Se entiende, no? Esta idea que está aquí es la que nosotros vamos a ocupar para poder resolver los problemas de división de polinomios. Y aquí voy a hacer una pequeña modificación en relación a lo que aparece acá en el texto. Entonces, aquí tendríamos, y lo que está acá, cuando uno inicia un problema de división, siempre tiene que empezar de la mayor potencia a la menor. Entonces, quedaría 6x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 4 dividido, y acá de igual forma empezamos con 4x cuadrado más x más 1. Entonces, el algoritmo dice lo siguiente. Primero se identifica la mayor potencia de aquí y la mayor potencia de acá. La mayor potencia del numerador
es 6x a la cuarta y la mayor potencia del denominador es 4x al cuadrado. Entonces, ese es el primer cálculo que se hace. Entonces, voy a bajar un cuadradito. Se divide 6x a la cuarta dividido 4x al cuadrado. Y la respuesta es 3 medios de x cuadrado. Entonces, esto es lo que se pone acá como el primer elemento del resultado. Y acá voy a colocar un menos 1 imaginario, porque vamos a tener que cambiar los signos. Entonces, para que no se nos olvide, voy a colocar, voy a dejar como signo menos nomás para que se vea. Y lo que hacemos ahora, voy a colocar en azul, es multiplicar este término por el primero, término por el segundo, este término por el tercero, y ubicarlo verticalmente acá para poder hacer después una suma. Entonces, el primer término por 4x cuadrado, y después cambiándolo esto, nos daría menos 6x a la cuarta. Compruébelo. 3 por 4 son 12, dividido 2 son 6, y x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, y recordemos que hay que cambiar el signo. Después, este término por el segundo nos quedaría menos 3 medios x al cubo, y este término por el término sería menos 3 medios x cuadrado. Y sumamos. Siempre que esto esté hecho, el mayor término se nos va a ir con el término acá. Si no ocurre eso, es que hicimos algo mal. Siempre este término acá se tiene que ir. Entonces, acá sumamos, nos quedaría 3 medios x al cubo. Acá sería menos 7 medios x cuadrado. Y como acá no hay nada, esto simplemente baja. Y volvemos a hacer el algoritmo, pero ahora con esta potencia y esta potencia. Entonces nos quedaría 3 medios x al cubo dividido 4x cuadrado. Sería 3 octavos de x. Y ese sería nuestro segundo término. Y voy a borrarlo de acá, porque se hace exactamente lo mismo, pero con este 3 octavos. Ese con ese, este con este. Yo tengo que cambiar el signo. Entonces aquí nos quedaría menos 3 medios x al cubo. Después aquí nos quedaría menos 3 octavos de x cuadrado y menos 3 octavos de x. Hacemos la suma. Esto con este siempre se da. Aquí ya 4, 28, menos 31 octavos. 24 sería más 21 octavos. Más 4. Voy a revisar si también los resultados, porque ya está. Vamos bien, más 21 octavos, más 4. Y anterior, 3x cuadrado, 3 octavos de x, 3. Perfecto. Vamos bien. ¿Se va entendiendo, no? Sí, no. Hugo, sí. Asumo que el resto no mucho. Más o menos. Dice Sebastián. Benjamín está. Emilio. Insisto, este es el método clásico de división. Después vamos a ver otro que es la división sintética, que es un poco más rápido. Pero esto es un algoritmo que hay que ir, es bastante sencillo, pero lo que pasa es que tiene bastante cálculo, por lo tanto tienen que acostumbrarse un poco a hacer todo este tipo de sumas, restas y ese tipo de cosas. Ahora continuamos haciendo la división de el primer término con el primer término, entonces dividimos menos 31 octavos de x cuadrado
por 4x cuadrado. Aquí el x cuadrado ya se va y con esto ya estaríamos terminando. Y nos quedaría menos 31 partido 32. ¿Por qué con esto ya terminamos? Porque con esto ya sería el último polinomio de x elevado a 0. De aquí en adelante ya no es polinomio, por lo tanto no se puede hacer la división como tal. Y al igual que el anterior, tenemos que multiplicar término a término. Entonces este por este me daría 31 octavos de x al cuadrado menos, no más, 31 32 avos de x y más 31 32 avos. Y esto ya voy a copiarlo directamente de acá. 115 partido 22. Recordemos que eso es la suma de estos dos. Y acá va 159 partido 32. Entonces, todo lo que está acá, todo esto es el resto. Y todo esto lo que está acá es el resultado. Insisto que esto es lo mismo que cuando dividimos 7 dividido 3. Esto nos da 2 y esto nos da 1. Es la misma idea. ¿Cuándo será la próxima versión? El jueves, sí. Que justo vengan a dar la caja de Junaed y te pierdas la explicación. ¿De la Junaed? ¿No es la caja del gobierno? ¿No son dos cajas distintas? Bueno, tiene la gracia que eso te está grabando, así que después lo va a poder revisar. Ya. Lo dejaré ahí para que lo copien y si tienen alguna duda me lo dicen. Insisto, en el texto aparece esta misma tema, por eso igual saqué unos resultados de ahí, pero es desarrollado con otra estructura. Yo lo encuentro menos fácil de entender, pero es el mismo resultado, en fin. Pero la estructura está puesta distinta. Por mientras voy a... Ya. ¿Puedo continuar? Te mando a copiar. Ahora vamos a ver el método Ruffini, que es el método más rápido para poder resolver este tipo de problemas. Bueno, en realidad el problema de Ruffini que no se puede ocupar en cualquier ejercicio, pero cuando se puede usar es bastante rápido.
Ya, voy a ver. Entonces, tenemos este ejercicio acá, que es 5x a la cuarta, más 3x al cubo, menos x cuadrado, más 3x más 2, dividido este. En el texto incluso aparece acá el paso a paso, y el resultado entonces sería en este caso lo de acá, y el resto es 108. Insisto que esta es la división clásica que siempre se puede aplicar, pero Víctor, no, están dentro, en ADECA, en el módulo del test, ahí está la pauta y las notas. Porque desde ADECA no se puede enviar archivos juntos, por eso no lo agregué. De intranet sí puedo, pero de ADECA no. Entonces, esto se llama Ruffini o división sintética, que lo que se hace es hacer una tabla, y en relación a la tabla se va a obtener el resultado. Es bastante más rápido de hacer, porque simplemente es sumar y multiplicar, pero el problema está que solamente se puede ocupar cuando es de esta estructura. El divisor es la variable x más o menos una constante. Es la única vez que se puede usar Ruffini y no hay ningún otro caso más. O sea, si esto es excesivo x al cuadrado, inmediatamente no se puede usar Ruffini y hay que ocupar la división estándar, por decirlo de alguna forma, o la clásica. Pero si es de esta forma, de x más una constante, se puede usar Ruffini. Entonces para esto voy a hacer la tabla. Hay que colocar las potencias. Esto va a ser x, la máxima aquí es 4, entonces sería x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado, x elevado a 0. Acá va el que hace 0 el divisor. Este divisor se hace 0 en 2. Y aquí ubicamos los términos que acompañan a cada una de las potencias. Ojo, si alguno de estos términos no llega a desaparecer, acá se tiene que rellenar con ceros, porque tienen que estar todas las potencias ordenadas del menor al mayor. En este caso sería, el compañero aquí a la cuarta es 5, el compañero al x cubo es 3, al x cuadrado es menos 1, 3 y 2. Entonces Ruffini lo que hace es sumar verticalmente los términos y luego multiplicarlo por el factor que está acá, que insisto que este se obtuvo calculando el que hace 0 el divisor, en este caso 2. Entonces en este caso, como aquí no hay nada, porque el primer término simplemente se baja, y se multiplica. 5 por 2 son 10. Se suma verticalmente, da 13. 13 por 2 son 26. Se suma verticalmente, aquí nos da 25. 25 por 2 son 50. Se suma verticalmente, nos da 53. Y 53 por 2 son 106. Se suma verticalmente y da 108. ¿Se dieron cuenta? Bastante rápido este cálculo de acá, porque simplemente es sumar verticalmente, multiplicar por el término que está acá, volver a sumar verticalmente, el resultado multiplicar por el término de acá, y así sucesivamente. ¿Cuál es la ganada de esto? Que con estos términos ya tenemos listo el problema. Acá se bajó un grado, entonces aquí sería x al cubo, x cuadrado, x elevado a 0, y este sería nuestro resto. Por lo tanto, la respuesta sería 5x al cubo más 13x cuadrado más 25x más 53, y el resto es 108. Rapidísimo. Y comprobamos con lo que estaba acá. Y efectivamente el resultado está correcto. Dan exactamente los mismos valores. Insisto, Ruffini es muy bueno. Es bastante rápido, súper fácil de entender. Y es simplemente copiar y saber multiplicar y sumar bien. Pero el problema que tiene, que solamente se puede aplicar cuando el divisor es una variable más o menos una constante. ¿Se entendió?
con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Mañana vamos a hacer ejercicios y ver fracciones parciales si es que alcanzamos. O si no, lo vemos el martes siguiente. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Recuerden que mañana, después de clases, vamos a hacer la revisión del test. Por lo tanto, las personas que quieran revisar su test se pueden quedar y se revisa uno a uno su evaluación. Y además recuerden que hoy día a la tarde, a las 3:15, si tienen alguna consulta, me envían un correo y por Discord entro y conversamos las dudas. Recuerden que el Discord es el Discord de ustedes, el de estudiantes de primer año, sección 2, canal de álgebra y trigonometría. Ya jóvenes, entonces si no hay más dudas, más consultas, quedamos hasta aquí. Que estén muy bien. Chau, chau. Recuerden que este video se va a subir en un ratito más. Chao, profe. Chau.